La primera vez que se alertó que un huracán podría impactar fue el lunes pasado antes de las 4 de la tarde. El presidente demoró 28 horas en hablar del tema. 28 horas que pudieron ser claves para adelantar los apoyos y salvar vidas. Esta es la línea de tiempo que demuestra que el presidente no avisó. Es información pública del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y del Servicio Meteorológico Nacional del Gobierno mexicano. Cuando hay diferencias horarias, se ajusta a la hora del centro de México. Lunes 23 de octubre. 3:48 de la tarde. El Centro Nacional de Huracanes, CNH, emite una alerta temprana de huracán. Advierte, es posible que la tarde del martes haya condiciones de huracán en la costa sur de México. Se puede consultar en @NHC-Pacific. 6:48 de la tarde. El CNH tuitea, el pronóstico es que la potencia de Otis se intensificará y tendrá fuerza de huracán al tocar tierra. Martes 24 de octubre. 3:15 de la mañana. En su aviso 12, el Servicio Meteorológico Nacional alerta por primera vez que Otis se convertiría en huracán, que a la medianoche estaría 80 kilómetros al sur-sureste de Acapulco y había que extremar precauciones a la población en general. 4:01 de la mañana. El CNH alerta, se pronostica que Otis se convertirá en huracán antes de llegar a la costa sur de México a última hora de la noche del miércoles. Se espera que una peligrosa marejada ciclónica produzca importantes inundaciones, olas grandes y destructivas. 5 de la mañana. Boletín del CNH de Estados Unidos, deben apresurarse las medidas para proteger las vidas y patrimonio de la población. 6 de la mañana aproximadamente. El presidente López Obrador inicia a puerta cerrada su reunión diaria de seguridad. No se sabe si se abordó el tema del huracán. 6:15 de la mañana. El aviso 13 del Servicio Meteorológico Nacional reitera la información del aviso 12, emitido 3 horas antes, pidiendo a la población extremar precauciones. 7:10 de la mañana. El presidente López Obrador inicia su conferencia mañanera, que tiene una duración de 2 horas con 40 minutos. No dice una sola palabra sobre el huracán. 12:15 del mediodía. El aviso 15 del Servicio Meteorológico Nacional informa que, como se había pronosticado, Otis ya es huracán. 3:15 de la tarde. Aviso 17 del Servicio Meteorológico Nacional, Otis se intensificó a categoría 3 y se espera que a la medianoche sea categoría 4. 4:10 de la tarde. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informa, el pronóstico es que Otis se convertirá en un huracán categoría 4 extremadamente peligroso cuando llegue a la costa sur de México la noche de este martes o primeras horas del miércoles. 5:56 de la tarde. @NHC-Pacific alerta, Otis rápidamente se intensifica a huracán categoría 4 extremadamente peligroso. Y se espera que esté muy cerca de la categoría 5 al tocar tierra. 6:15 de la tarde. Aviso 18 del Servicio Meteorológico Nacional, Otis ya es categoría 4 y se espera que a la medianoche sea categoría 5. 8:06 de la noche. Primer aviso del presidente López Obrador sobre el huracán. En un tuit pide a la población trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros, alejados de ríos, arroyos, barrancas y estén alerta, sin confiarse. Este primer aviso del presidente sucede 28 horas después de que se dio la primera alerta temprana de huracán en Estados Unidos y 18 horas después de que el Meteorológico Nacional pronosticó que Otis se convertiría en huracán. En este momento ya era categoría 4, en Acapulco era de noche y se sentían vientos de 200 kilómetros por hora. 8:30 de la noche aproximadamente. El secretario general de Gobierno de Guerrero, el morenista Ludwig Reynoso, inaugura una convención minera en Acapulco. 9:48 de la noche. @NHC-Pacific alerta, es probable que se produzcan daños catastróficos cuando el centro del huracán se desplace hacia la costa. A las 0:25 horas del miércoles impactó el huracán. Son datos duros. El presidente se la vive distraído en destilar sus odios y sus venganzas. Se olvida de lo importante. El día del huracán, en vez de atender las alertas internacionales y nacionales, estaba en sus ataques habituales a la corte, a la prensa. Por eso no avisó. Hoy están tratando de evadir esa responsabilidad.
Por otro lado, que nos ayude Marcelo, era la frase más recurrente de Andrés Manuel López Obrador cuando había una emergencia en su gobierno. El ex canciller, hoy distanciado de la 4T, era visto por el presidente como su funcionario más eficiente, el bombero o el apagafuegos del gabinete cuando surgía una crisis. Experimentado y pragmático, Ebrard lo mismo administró crisis migratorias que coordinó encuentros con Donald Trump y Joe Biden, consiguió la liberación del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, y operó algunos de los temas más espinosos del TMEC. Gestionó la llegada de vacunas durante la pandemia del COVID-19 y compró las pipas de Pemex en el exterior para supuestamente combatir el huachicol, lo cual fracasó, tras la explosión de un oleoducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, que ocasionó la muerte de 138 personas y fue la primera gran crisis que le explotó en la cara al presidente. Luego vendrían muchas más hasta la más actual, el huracán Otis que despedazó a Acapulco. Ebrard narró en una entrevista que durante las reuniones de gabinete, cuando se trataban temas difíciles o relacionados con alguna crisis, a veces prefería no levantar mucho la cabeza o evitaba mirar directamente a López Obrador, pues siempre le comisionaba alguna tarea, precedido del que nos ayude Marcelo. Según el ex canciller, esto le granjeó grillas y envidias de sus compañeros. El ex canciller y ex corcholata se enfrentó a los embates de Trump y las amenazas arancelarias, también fue negociador del TMEC y organizó la visita de López Obrador a Washington en julio del 2022. Entabló relaciones con los gobernadores, atemperó la presión por el asesinato de integrantes de la familia Levarón en Bavispe, Sonora, además de que construyó una agenda proempresarial con foros como el US Mexico CEO Dialogue. En la 4T extrañan a Marcelo Ebrard. La respuesta del gobierno federal ante la magnitud de la tragedia en Acapulco ha sido, si no desastrosa, muy deficiente y desordenada. Van 6 días desde que Otis arrasó el puerto y sus alrededores y lo que se ve en las calles de Guerrero por donde pasó el huracán categoría 5 es muerte, desesperación por no tener rastro alguno de los desaparecidos, y falta de servicios básicos, comida, agua y seguridad. El presidente dejó en manos de las Fuerzas Armadas la entrega de los apoyos gubernamentales y la coordinación de la estrategia de seguridad a su secretaria del Bienestar Ariadna Montiel, le pidió realizar los censos entre los habitantes de Acapulco y sus alrededores que perdieron todo o casi todo, y a las secretarias de Gobernación Luisa María Alcalde y de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, que apoyen como puedan. Y como pueden es recorriendo la zona de desastre y asegurando a la gente que la ayuda va a llegar. Van 6 días de caos y nadie, ni el mismo presidente López Obrador, ha tomado el liderazgo para enfrentar la tragedia. Parece que la apuesta es a que el tiempo vaya reparándolo todo, en términos económicos, políticos y sociales, y como sucedió con la explosión en Tlahuelilpan, con la pandemia y con la línea 12 del metro, todas tragedias indecibles por el número de muertos y por el terror, que el tiempo lo cure. A cualquier otro presidente esto lo habría dejado en la lona, menos a quien llegó con un enorme bono democrático que, pese a la evidente falta de capacidad de respuesta frente a las crisis, sigue teniendo buena aceptación, quién sabe hasta cuándo. Marcelo Ebrard está en Europa, terminando unas vacaciones que se tomó luego de haber sido prácticamente expulsado de la 4T, de la peor forma, a patadas y sin reconocerle su labor durante los casi 5 años en los que fue canciller. Dejó una instrucción a sus colaboradores, montar un centro de acopio en la Asociación Civil El Camino de México, que ha enviado 2 camiones con ayuda a Acapulco. Uno de sus principales operadores, Luis Walton, recientemente fallecido, es del puerto, y la alcaldesa Abelina López, también es muy cercana al ex canciller. Algunos de los mejores mítines de Ebrard fueron en Acapulco. Sin bomberos ni apagafuegos eficientes, porque todos ya están fuera del gobierno y distanciados, Alfonso Romo, Julio Scherer, Arturo Herrera, entre otros, el gobierno del presidente López Obrador va dando tumbos, peligrosamente, hacia el crucial 2024. A unos días de volver de sus vacaciones en Europa, Marcelo Ebrard está dispuesto a tomar una decisión, o negocia con Morena, con sus legisladores afines en el partido y en el Verde Ecologista, o se va, con todos, a Movimiento Ciudadano. No hay más. Es así que, en el país las cosas no andaban bien, pero se sobrellevaban gracias a 2 cosas. 1, los muchos ingresos que entran al país, por el nearshoring, las altas tasas de interés y las remesas, y 2,
La alta popularidad del presidente que le ha servido para gobernar sin oposición y sin opositores. Sin embargo, dos cuestiones cambiaron la semana pasada y el status quo es ya incierto, en particular el férreo control presidencial. Los cambios de la semana pasada fueron, 1. El huracán Otis con su tragedia social en curso, y 2. La revocación de los fideicomisos del Poder Judicial Federal que hicieron el Congreso y el Ejecutivo Federal. Con respecto al primer tema, la comunicación y la narrativa presidencial llevan varios días patinando sin poderse sostener. Se le ve al presidente más enojado que de costumbre contra los medios de comunicación y contra los periodistas. Al no haber imágenes, ni siquiera queda claro que haya ido a Acapulco al día siguiente de la llegada de Otis, pero sus fotos, atorado en un jeep en la carretera, sí se viralizaron en redes sociales. Y serios errores comunicacionales de funcionarios de Morena han ayudado a exacerbar los ánimos contra el presidente, la alcaldesa de Chilpancingo celebrando su segundo año de gobierno, hasta con fuegos artificiales mientras sus vecinos de Acapulco sufrían y en su propia ciudad iniciaba el desconcierto, la alcaldesa de Acapulco justificando la rapiña, o la gobernadora de Guerrero, sin una sola mancha de lodo o de agua, echándole porras al presidente junto con otros servidores públicos en un video, en lugar de mostrarse ayudando a sus paisanos. Los mensajes en redes sociales del presidente no están permeando. El mensaje que, vía perifoneo, dejó grabado para los acapulqueños es un chiste. El presidente tiene buenas intenciones, pero la mayoría de su gabinete no está acostumbrado a dar logros. Piensan que todo se arregla con la mañanera y ayer esta tuvo récord de duración. Como si de algo sirviera. Si en las siguientes horas no empiezan los avances importantes, como el restablecimiento de la electricidad y de las comunicaciones, Acapulco va a implosionar socialmente y con ello, bastiones claves del morenismo. ¿Podrá sortear esta crisis política el gobierno federal? Y digo el federal pues me parece que la suerte de la gobernadora de Guerrero y de la alcaldesa de Acapulco están echadas y su incompetencia les hará caer cuando se necesiten culpables del desastre social aconteciendo. La otra crisis en curso es la constitucional. Los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, incluidos jueces, magistrados, están molestos con el retiro que les hicieron de sus fideicomisos que rondan los 15,000 millones de pesos. Y a esto aún le falta la reducción que en unos días le hagan a su presupuesto para el año entrante. ¿Tendrá razón el Poder Judicial de la Federación respecto de violaciones a sus derechos? Y justo aquí vamos a entrar a un conflicto constitucional entre poderes de la Unión, pues parece delicado que los jueces resuelvan si sus derechos y los de sus compañeros de trabajo se vieron ilegalmente afectados por la mayoría morenista en el Congreso y por el presidente de la República, al extinguirse sus fideicomisos. ¿Serán los jueces juez y parte? ¿Tendrían que excusarse de resolver entonces? Pero si ellos no resuelven, ¿quién lo va a hacer? ¿Acaso podrán nombrar un comité externo e independiente? No es fácil saber qué hacer, cómo proceder, sin perder legitimidad dado el probable conflicto de intereses. Es justo ahí a donde quiere llevarles la 4T, y con ese argumento competencial, iniciar la creación de un nuevo tribunal constitucional que esté por encima de la Suprema Corte, siguiendo el modelo de justicia español. Para esto se requerirá de 2/3 de los legisladores en el Congreso de la Unión, pero la frustración que ya se empieza a sentir en el PAN y Partido Revolucionario Institucional, con respecto a resoluciones del Poder Judicial de la Federación, desde el caso del exprocurador Murillo, hasta los amparos al gobernador de Nuevo León, pasando por las acusaciones contra funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, prefiguran un escenario para que el siguiente gobierno, quien gane, tenga incentivos para reestructurar al Poder Judicial de la Federación. Y mientras esto sucede, una crisis entre poderes estará en curso y muchos temas estarán en la balanza. Así que complicados se ven los tiempos hacia adelante. Con información de las columnas de Javier Tejado Donde, Mario Maldonado y Carlos Loret de Mola para El Universal.